concreto y material arranque a la sala. Muchas gracias. Fernando, ¿ya se inició la transmisión de la audiencia? Perfecto. Doctor Alberto Rojas Ríos, muy buenos días. Doctora Marta Sáchica Méndez, muy buenos días. Y muy buenos días a todos los que participan en esta audiencia en representación tanto de la Corte, por una parte, como de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y de los demás participantes. Lo mismo que le presentamos desde la Corte, un saludo muy especial a toda la opinión pública, a los ciudadanos en general, y nuestro agradecimiento por estar pendientes de una audiencia de esta naturaleza en la que la Corte cumple el sagrado oficio de seleccionar para efectos de revisión en sede de tutela, en las salas de revisión y o posteriormente, de acuerdo con los informes que presenten los magistrados a quienes les corresponde el reparto de los asuntos, inclusive en sala plena. Por lo tanto, con la presencia del doctor Alberto Rojas, con quien integramos esta sala, y con la participación activa de la doctora Marta Sáchica, secretaria de la Corporación, damos inicio a la audiencia prevista en la fecha, que corresponde a la sala de selección de tutelas número 12 y de conformidad con el auto previamente expedido para dar inicio y desarrollo a la audiencia prevista para esta fecha. De conformidad con lo anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones sobre los asuntos o cuestiones preliminares. En primer lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del reglamento de la Corte Constitucional, expedido con fundamento en lo previsto en el numeral 12 del artículo 241 de la Constitución Política y que se haya contenido en el acuerdo 02 del año 2015, para asumir competencia con el objeto de estudiar los expedientes para su eventual revisión por esta sala de selección, los expedientes, deben haber ingresado a la Corte por medio de algunas de las siguientes rutas. Uno, por la preselección a partir de la realización de una reseña esquemática que generalmente corresponde a cada uno de los despachos de la Corte. En segundo lugar, por la presentación de un escrito ciudadano a la sala de selección en el que se sustente la necesidad de selección de un expediente que esté en el rango de revisión previamente dispuesto mediante auto y que hubiese sido allegado en el término señalado por este. En tercer lugar, por la solicitud de insistencia de selección presentada dentro de los 15 días calendarios siguientes a la notificación del auto de la sala de selección, en el que se hubiera informado de la negativa de la selección. Acordemos que las insistencias pueden presentarse bien por el defensor del pueblo, por el procurador o procuradora general de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o un magistrado de la Corte Constitucional. En esta oportunidad, para información de todos ustedes, la sala de selección estudió los expedientes que fueron puestos a su consideración para ser revisados para su eventual selección y que se encuentran comprendidos en el rango números T 8.459.190 a T 8.511.029. De ese rango se excluyeron aquellos que por eliminación del registro, anulación, reversión de la radicación o devolución por no subsanación fueron relacionados con la Secretaría General en el informe del 14 de diciembre del año 2011. Del año 2021. Conforme a lo previsto en el citado artículo 53 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, de los 51.840 expedientes que llegaron para su estudio y eventual selección por esta sala del mes de diciembre del año 2021, se examinaron 868 casos, 878 expedientes de los comprendidos dentro del referido rango, los cuales ingresaron a la sala por las siguientes vías. En primer lugar, por escritos ciudadanos, 257, por escritos especiales, 14, por insistencias, 8, y preseleccionados, 589, con impedimentos en preselección, 5.
Como nota aclaratoria de los anteriores números presentados, cabe mencionar, para información y tranquilidad y claridad de todos, que frente a 4 expedientes se presentaron de manera concurrente tanto reseña esquemática como escrito ciudadano. Respecto de un expediente, se allegó escrito ciudadano y especial. En un expediente se allegó además escrito ciudadano e impedimento de preselección, por lo que tal escrito ciudadano no fue analizado y se devolvió a la Secretaría General de la Corte para que lo remita a la sala que analice la competencia del proceso. La Secretaría General, por su parte, remitió 8 escritos de insistencia y 2 de ellos se referían al mismo expediente. Por eso tiene un total de 7 expedientes analizados con ocasión de las insistencias allegadas a esta sala de selección. Eso por una parte. Por la otra, en relación con los impedimentos manifestados, debo señalar lo siguiente. Respecto del proceso de preselección, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, a esta sala de selección fueron allegados los siguientes impedimentos en el marco del trámite de proceso de preselección. En primer lugar, el magistrado Antonio José Lizarazo Campo manifestó estar impedido para estudiar en preselección los expedientes números T 8.489.298 y T 8.503.602. A su juicio, en este caso concurren situaciones fácticas y jurídicas que podrían enmarcarse en la causal prevista por el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al proceso de tutela por revisión expresa del artículo 39 del decreto 2591 de 1991. Esto es, habida cuenta de que en tales casos, la Universidad Libre, que fue la accionada, y el magistrado Lizarazo forma parte de la sala general de dicha institución educativa, conlleva, según lo afirma, a que deba ser separado del conocimiento del proceso de preselección. Al respecto, los magistrados que conformamos esta sala de selección consideramos que se configura la causal de impedimento manifestada por el magistrado Lizarazo Campo para participar en el proceso de selección del referido expediente. Y por tal razón, con el fin de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, se acepta el impedimento. En consecuencia, la sala decide separarlo del conocimiento del proceso de preselección y disponer que dichos expedientes serán repartidos al despacho del siguiente magistrado en lista, lo que corresponde al de la magistrada Paola Meneses Mosquera. En segundo lugar, la magistrada Paola Meneses Mosquera manifestó estar impedida para decidir sobre la preselección de los expedientes T 8.474.080, T 8.480.891 y T 8.497.791. La magistrada Meneses indicó que podría configurarse la causal de impedimento dispuesta en el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al proceso de tutela por revisión expresa del artículo 39 del decreto 2591 de 1991, ya que Ecopetrol S.A., demandado en estos asuntos, genera o puede llegar a generar una causal de impedimento. En concreto, la magistrada Meneses se refirió al vínculo laboral vigente que tiene su cónyuge con dicha empresa y a la relación que tuvieron y tienen sus padres con esta, por lo que se podría considerar que tiene un interés directo en la eventual decisión a adoptar. También, en consecuencia, con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales, la Sala 12 de selección decide aceptar el impedimento formulado por la magistrada Meneses Mosquera y separarla del conocimiento del proceso de preselección de los referidos expedientes. Y en consecuencia, dispone que los precitados expedientes serán repartidos al despacho del siguiente magistrado en lista, que corresponde en este caso a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. En este punto le cedo la palabra al doctor Alberto Rojas Ríos,
para que continúe en relación con el respecto a los procesos de selección. Doctor Alberto Rojas. Gracias, doctor Jorge Enrique. Vamos a hablar ahora respecto a los procesos de selección. En lo atinente al trámite de selección, cabe anotar lo siguiente. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó solicitudes de insistencia para la selección de los expedientes T4, T8.388.487 y T8.397.515, razón por la cual la decisión sobre la selección de tales casos será adoptada exclusivamente por el magistrado Alberto Rojas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, Acuerdo 2 de 2015, según el cual ningún magistrado podrá durante la sala de selección decidir sobre su propia insistencia. Entonces, en particular, estos dos casos quedan completamente a mi cargo la selección. Muchas gracias. Gracias, doctor Alberto Rojas. A su turno, es preciso advertir igualmente que el magistrado Alberto Rojas Ríos manifestó su impedimento para participar en la decisión sobre la selección de los siguientes casos. Primero, en relación con los expedientes T8.464.250, T8.464.951, T8.484.811 y T8.489.328. Estos expedientes comprenden acciones de tutela contra providencias judiciales en las que se resolvieron favorable o desfavorablemente pretensiones relacionadas con la anulación de traslados que se surtieron entre regímenes pensionales. En este sentido, el magistrado Rojas Ríos señaló que la decisión sobre la selección de estos casos se relaciona con el asunto resuelto por esta Corte en el auto 766 del 15 de octubre del año 2021, relativo al expediente T7.867.632, al cual se acumularon ya otros 20 casos, otros 19 casos. Pues en ese caso se estudia también una acción de tutela contra una providencia judicial que resolvió sobre la nulidad de un traslado del régimen pensional. Esa relación resulta relevante dado que en este último asunto los magistrados de la Sala Plena aceptaron el impedimento que entonces presentó el magistrado Rojas bajo la causal de poder tener un interés directo en el asunto, con el objeto igualmente de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las decisiones de la Corte Constitucional. El magistrado a cargo de esta audiencia también, en mi caso, he decidido aceptar el impedimento y separarlo del conocimiento del proceso de la eventual selección de los referidos expedientes, de conformidad con lo decidido por la Sala Plena en el auto 766 del 2021, respecto de un acumulado de procesos que surte su trámite de revisión y en el que se aborda la misma problemática. Segundo, en relación con el expediente T 8.509.890. En este caso, y previo a referirme al impedimento que formuló el magistrado Alberto Rojas Ríos, quiero presentar una manifestación de transparencia por cuanto no me encuentro impedido para valorar la solicitud de apartamiento del magistrado que integra la sala de selección y proceder luego a resolver sobre el asunto. Y aclarado en consecuencia lo anterior, en este caso, por medio de escrito, ha llegado el 14 de diciembre del año en curso. En este caso, el magistrado Alberto Rojas manifestó necesario, comillas, en aras de la transparencia, la claridad y en resguardo de la institucionalidad y de su derecho a la dignidad, cierro comillas, separarse de cualquier tipo de decisión relativa al expediente antes relacionado. Lo anterior, en atención a una nota de prensa o en un medio virtual, de red social, en la cual se señaló que, comillas, y en particular que circulaba en algunos portales y redes sociales, que se relacionan o que mencionan
el expediente T8.509.890, que estaría, según lo que se señala en esas notas, a punto de ser seleccionado, consignado en la información alusiones a que la selección obedecería al pago de soborno y o a actitudes corruptas. Cierro comillas. También en este caso, y con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las decisiones judiciales y de preservar, en consecuencia, la transparencia e imparcialidad en la presente sala de selección, en primer lugar, quien les habla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, acepta el impedimento del magistrado Alberto Rojas y decide separarlo del análisis del presente asunto, conforme a su respetuosa solicitud. En segundo lugar, sobre este punto en particular, se reitera que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Acuerdo 02 del año 2015, para que esta sala pueda asumir competencia para analizar y eventualmente seleccionar cualquiera de los expedientes comprendidos en el rango previamente señalado mediante auto, esto es, el rango que va entre los procesos T8.459.190 al T8.511.029, los casos bajo estudio deben ingresar por medio de algunas de las siguientes rutas. Otra vez, por la preselección a partir de la realización de una reseña esquemática. 2, por la presentación de un escrito ciudadano a la sala de selección en la que se sustente la necesidad de la selección de un expediente que esté en el rango de revisión previamente dispuesto mediante auto y que hubiese sido allegado en el término dispuesto por este. Y 3, por la insistencia de selección realizada en los 15 días calendarios siguientes a la notificación del auto de la sala de selección que se informe o que informe sobre la negativa de la selección, bien sea que hubiera sido presentada por el Defensor del Pueblo, la Procuradora General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado o un magistrado de la Corte Constitucional. De conformidad con lo anterior, el magistrado a quien les habla señala que el expediente número T8.509.890, mencionado en las aludidas notas como, comillas, presunto acto de corrupción, cierro comillas, en ningún momento fue ni podía ser objeto de conocimiento por parte de esta sala 12 de selección. Porque si bien el caso se encuentra comprendido en el rango de los expedientes previamente asignado a esta sala, el mismo, esto es, ese expediente, nunca ingresó al estudio de esta, por cuanto no cumplió con ninguna de las mesas o rutas de entrada. Y por lo mismo, la Secretaría General de esta corporación no remitió a esta sala reseña o escrito ciudadano. En cumplimiento de su deber de transparencia, objetividad, moralidad y ética que gobierna a cada una de las actuaciones de cada uno de los magistrados de esta Corte y en particular de esta sala, en ejercicio de la función judicial, se ha comprobado que, al igual que sucede con todas las sentencias de tutela que son objeto del trámite de eventual selección, dicho expediente fue asignado por sorteo para el trámite de preselección, en esta ocasión, al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuadros. Empero, ese despacho no postuló a este expediente para que fuese examinado por esta sala para su eventual selección. Es decir, ese despacho no realizó reseña esquemática que pudiese haber sido objeto de estudio por la sala, tal y como consta en el oficio de descarga del 7 de diciembre del año 2021. De igual manera, la sala verificó que la Secretaría General tampoco llegó escrito ciudadano alguno en el que se hubiera solicitado a esta a analizar o estudiar la posible selección de este caso. Y en tercer lugar, tampoco se trata de un caso que hubiera sido previamente examinado y negada su selección en la sala inmediatamente anterior y respecto del cual se hubiera presentado alguna solicitud de insistencia. En consecuencia, de conformidad con el reglamento de la Corte Constitucional, contenido en el Acuerdo 2 del 2015,
expedido con fundamento en el artículo 241 de la Constitución, se precisa que el citado expediente T 8.509.890 no podía ser objeto de análisis y eventual selección por esta Sala 12 de selección, por lo que queda excluido del presente proceso de selección por esta sala. Y con eso resolvemos este asunto. A continuación, me refiero al total de expedientes y casos seleccionados. Examinados los expedientes que, de conformidad con el reglamento, cumplieron con la ruta de entrada en el prevista, esta sala selecciona los siguientes 42 expedientes. A continuación, la sala enlista los expedientes seleccionados que serán acumulados para su reparto, en atención al principio de unidad de materia, así como aquellos que serán sorteados y repartidos de forma individual. Una vez presentados por la Secretaría General de la Corte, se procederá a llevar a cabo el sorteo correspondiente. Luego, para lo cual, previamente, señalamos los temas de los cuales tratan tales asuntos. En primer lugar, los casos para acumulación a asuntos que se encuentran en trámite de revisión. Esos son, y en atención a la unidad de materia, la sala dispone la acumulación de los siguientes asuntos a casos que previamente habían sido seleccionados por esta Corte, por lo cual los mismos no serán sorteados y por lo mismo estos son. En primer lugar, los expedientes T 8.464.250, T 8.464.951, T 8.484.811 y T 8.489.328. Estos casos se refieren a tutelas contra providencias judiciales en las que se resolvieron pretensiones relacionadas con la nulidad de traslados entre regímenes pensionales. El criterio de selección adoptado corresponde a la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. En segundo lugar, está el expediente T 8.473.048, que se refiere a la solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección por parte de un líder social, en la que se exigieron formalidades que han dificultado el acceso a la garantía del derecho. El criterio subjetivo de selección corresponde a la urgencia de proteger un derecho fundamental. Esos dos asuntos, el primero de los cuales comprende 4 expedientes y el segundo de los cuales un solo expediente, en consecuencia, más adelante serán acumulados y la Secretaría General de la Corte informará a qué casos serán acumulados. En segundo lugar, los casos para sorteo individual. Para reparto de forma individual, la sala decidió acumular los siguientes casos para que se puedan ser en consecuencia repartidos, para que sean conjuntamente y fallados en una sola sentencia, si así lo considera la correspondiente sala de revisión. En primer lugar, los expedientes T 8.452.263 y T 8.508.735. El tipo de ingreso corresponde a escritos presentados a la corporación. El tema se relaciona con empleados públicos de la alcaldía de Caldas, de alcaldías de municipios del departamento de Caldas, o del municipio de Caldas, perdón, quienes ya cumplen con los requisitos para pensionarse, pero por el aumento de la edad de retiro aún se encuentran vinculados y se les aumenta el porcentaje de cotización a seguridad social a cargo del empleado. En segundo lugar, están los expedientes T 8.472.476 y T 8.508.692, que también ingresaron por escritos que fueron presentados ante la Corte. Se trata de futbolistas que iban a ser inscritos por un club deportivo de fútbol, pero por sanción de la DIMAYOR no pudieron jugar durante un tiempo en los partidos del club respectivo al que pertenece. En tercer lugar están los expedientes T 8.400.000
460.321, T 8.483.443 y T 8.491.275. También ingresaron a la Corte por escritos presentados y se trata de la reanudación en el pago de pensión que fue revocada por Colpensiones por presunto fraude. En este caso, Colpensiones revocó directamente actos administrativos de reconocimiento por supuestas irregularidades en la consolidación de la historia laboral. En cuarto lugar, están los expedientes T 8.480.043 y T 8.498.666, que también ingresaron a la Corte por escritos ciudadanos. Se trata de acciones de tutela presentadas por Colbank S.A. en contra de providencias judiciales que presuntamente vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por haberse proferido sin la observancia de las formalidades procesales propias del respectivo trámite. A continuación, me permito señalar los casos que serán objeto de selección y reparto, incluyendo como un solo asunto de reparto los anteriores acumulados que ya fueron mencionados. Me refiero a los siguientes casos. 1. El expediente T 8.387.009. El tipo de ingreso corresponde a insistencia presentada por la magistrada Cristina Pardo. Se trata de un caso en el cual un juez señalado por acoso sexual manifestó que no pudo ejercer su derecho de defensa. El criterio objetivo de selección es el posible desconocimiento de precedentes de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En segundo lugar, el expediente T 8.397.515 es una insistencia presentada por el despacho a mi cargo. Y es el caso en el que una fundación que apoya a niños y niñas víctimas de violencia sexual y otras afectaciones solicitó a la Agencia de Licencias Ambientales la realización de un estudio técnico especializado sobre un proyecto de cableado eléctrico que se adelanta en un predio destinado para la recreación de los menores, de los niños. La licencia ambiental la otorgó la ANLA al Grupo de Energía de Bogotá, presuntamente sin el debido estudio de precaución. Por lo tanto, el criterio objetivo es la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 3. El expediente T 8.403.986 procede de una insistencia formulada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas y es un caso relativo a la multiparentalidad. El criterio objetivo es que se trata de un asunto novedoso y la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. En cuarto lugar están los expedientes T 8.452.263 y T 8.508.735, que corresponden a escritos recibidos por la Corte. Es un caso en el que empleados públicos de la alcaldía de Caldas, quienes cumplieron con los requisitos para pensionarse, pero por el aumento de la edad de retiro aún se encuentran vinculados, se les aumenta el porcentaje de cotización a seguridad social a cargo del empleado. El criterio objetivo es el de la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. 5. El expediente T 8.459.421. Este corresponde a una ruta de preselección. Es un caso en el que se pretende la protección del río Supía, del departamento de Caldas, afectado por minería ilegal, deforestación y prácticas agrícolas, principalmente por una empresa que vierte en el río desechos de toda clase. Los criterios de selección son, en primer lugar, el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Sexto, encontramos los expedientes T 8.460.321, T 8.483.443,
T8.491.275. Se trata de casos en los que se pretende la reanudación en el pago de pensiones que fueron revocadas por Colpensiones por supuestas irregularidades en la consolidación de la historia laboral. Procede de escritos que fueron presentados ante la Corte. El criterio objetivo es el desconocimiento de precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 7. El expediente T8.461.630, también con una ruta de acceso por escrito presentado por un ciudadano. Caso en el que mediante acto administrativo se dispuso la liquidación de una EPS y tal decisión fue suspendida mediante decisión judicial proferida con motivo de una acción de tutela. El criterio objetivo es el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio complementario, en este caso, lucha contra la corrupción. 8. Expediente T8.463.073. Corresponde en su ruta de acceso a una preselección. Es el caso en el que una mujer que perdió a su esposo e hijo a causa de la COVID-19 solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se la negaron por no acreditar dependencia económica total de su hijo. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 9. Corresponde al expediente T8.464.261. La ruta de acceso fue una preselección. Caso en el que se cometió un posible acceso carnal a la hija y posteriormente la mamá concilió con el perpetrador por el daño que le causó a su hija, con fundamento en lo cual se obligó a entregarle un lote. Se interpuso la acción de tutela porque han surgido algunos problemas de propiedad frente a dicho lote. Aquí el criterio objetivo es la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Y el criterio subjetivo, la necesidad de materializar un enfoque diferencial. 10. Corresponde al expediente T8.468.099. La ruta de acceso también es una preselección. Y es un caso en que el accionante solicitó la modificación de apellidos por inconsistencia entre su registro civil y su cédula de ciudadanía. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. 11. Corresponde al expediente T8.468.783. La ruta de acceso es una preselección. Es el caso en el que el INPEC ordenó traslado laboral de un funcionario cuyo hijo menor requiere de la permanencia y acompañamiento por un problema grave de salud del niño. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 13. Corresponde al expediente, en este caso 12, excuse que me salté un número, es el 12, que corresponde al expediente T8.467.517. Corresponde en su ruta de acceso a un escrito ciudadano y es un caso de una persona de escasos recursos económicos que solicita el cubrimiento del servicio de transporte para tratar infección urinaria crónica. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 13. Corresponde al expediente P8.469.116. La ruta de acceso corresponde a una preselección y es el caso de la población afro que se dedica a la pesca, ganadería y agricultura y alega que con motivo de la ejecución de un programa de paneles solares se está afectando su seguridad alimentaria, por lo cual solicita suspender el proyecto, que se adelante la consulta previa y que se haga un estudio de impacto ambiental. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 14. Corresponde al expediente 8.469.765. La ruta de acceso es una preselección.
y es el caso de una presunta discriminación de mujer transgénero en el trabajo. El criterio objetivo es que se trata de un asunto novedoso. 15 corresponde al expediente T8.471.977. La ruta de acceso es una preselección y corresponde al caso del médico que trabaja en la clínica de Nuestra Señora de la Candelaria, quien señaló que no le han pagado salario en 3 meses. El juez de segunda instancia concedió el derecho señalando que los médicos son sujetos de especial protección constitucional en el marco de la pandemia. Por lo tanto, el criterio objetivo de selección es que se trata de un asunto novedoso. 16. Corresponde a los expedientes T8.472.476 y T8.508.692. La ruta de ingreso es un escrito ciudadano o escritos ciudadanos. Es el caso de futbolistas que iban a ser inscritos por un club profesional de fútbol, pero por sanción de la DIMAYOR no pudieron jugar durante un tiempo en los partidos del club. Los criterios que fueron tenidos en cuenta es la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. 17. Corresponde al expediente T8.473.092, es una preselección, y el caso es de un paciente con VIH y depresión a quien se le niega el seguro de vida para acceder a un crédito de beca de Colfuturo. El criterio objetivo es la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 18. Corresponde al expediente T8.473.096. La ruta de acceso es una preselección. Y es el caso de un juez que declaró la caducidad de la acción incoada en ejercicio del medio de control de reparación directa, presuntamente sin haber tenido en cuenta la fecha real en que los padres de la víctima se enteraron de su fallecimiento. El criterio objetivo es el desconocimiento de un presidente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. 19. Corresponde al expediente T8.475.276. Su ruta de acceso fue una preselección y es el caso de un campesino que solicita la extensión del tendido de red de gas, puesto que por poca distancia quedó por fuera del área de cobertura. El criterio subjetivo fue la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El siguiente caso, número 20, corresponde al expediente T8.479.025. Su ruta de ingreso fue un escrito ciudadano. Es el caso de una persona de especial protección constitucional quien solicita la sustitución de la asignación de retiro de sobrevivientes, aun cuando en determinado momento interrumpió la convivencia. El criterio objetivo es la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. 21. Corresponde a los expedientes T8.480.043 y T8.498.666. La ruta de acceso corresponde a escritos ciudadanos. Y se trata del caso de acciones de tutela contra providencias judiciales que presuntamente vulneraron derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por haberse proferido sin la observancia de las formalidades procesales propias del respectivo trámite. El criterio objetivo es la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. 22. Corresponde al expediente T8.480.624. La ruta de acceso es un escrito presentado por un ciudadano. Caso en el que los accionantes solicitan a la OARI y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado con ocasión de las olas invernales y al desbordamiento del río Bojabá. El criterio objetivo es que se trata de un asunto novedoso y el criterio subjetivo es la urgencia de proteger un derecho fundamental. 23. Corresponde al expediente T8.488.881. La ruta de acceso es una preselección y corresponde al caso de una etnoeducadora y madre cabeza de familia retirada del cargo, quien solicita
estabilidad laboral reforzada. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. El número 24 corresponde al expediente T8.490.712. La ruta de acceso también corresponde a una preselección. Y es el caso de una señora que está reconocida en Aguarit como víctima de desplazamiento forzado, tiene 72 años y es parte de una comunidad indígena. En el año 2005 su hijo fue objeto de desaparición forzada, pero le han negado la reparación administrativa porque su hijo no se encuentra registrado formalmente, no obstante haber presentado certificaciones de estudios y y la partida de autismo para probar la existencia de su hijo. El criterio objetivo es la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y, en segundo lugar, el criterio subjetivo, la necesidad de materializar un enfoque diferencial. 25 corresponde al expediente T8.495.356. La ruta de acceso es una preselección y es el caso de una presunta desaparición forzada sin que las autoridades hayan entregado los restos de la víctima ni iniciado una investigación pese a la confesión del perpetrador del delito. El criterio subjetivo es la urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente, 26, corresponde al expediente T8.495.374. La ruta de acceso es una preselección y es el caso de alimentación de la población privada de la libertad. En este caso, el personero municipal de Palestina, Caldas, presentó tutela a favor de personas que se encuentran cumpliendo pena preventiva. Alegan que los alimentos que les han venido suministrando llegan en estado de descomposición y no obstante la tutela, se negó en segunda instancia por falta de legitimación por activo. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo es la urgencia de proteger un derecho fundamental. 27 corresponde al expediente T8.497.337. Su ruta de acceso es un escrito ciudadano y es el caso de una acción de tutela impetrada contra providencia proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado, presuntamente sin el quórum decisorio. El criterio objetivo es que se trata de un asunto novedoso. 28 corresponde al expediente T8.498.526. Su ruta de ingreso es un escrito ciudadano y es el caso de trabajadores que alegan el desconocimiento de la sentencia SU 462 de 2020 por la negativa de la Superintendencia de Sociedades a reconocer la recompensa de la que trata el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1116 del año 2006. El criterio objetivo es el desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. 29. Expediente 8.505.314. Corresponde a un escrito ciudadano y se refiere al caso de cancelación de una matrícula inmobiliaria por medio de acción de tutela en la que aparentemente no fueron vinculados los poseedores de los predios. El criterio que se utilizó acá es el de lucha contra la corrupción. 30. Corresponde al expediente T8.505.831. La ruta de acceso es una preselección y se trata del caso de una persona privada de la libertad que está solicitando hace 2 años que se le permita elegir en qué trabajar mientras cumple la pena al interior de un penal. Los criterios objetivos es que se trata de asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. 31. Corresponde al expediente T8.506.784. Su ruta de acceso es una preselección y se trata del caso de una niña venezolana que vive en Puerto Gaitán, Meta, que fue diagnosticada con hipoxia cerebral y que requiere silla de ruedas y medicamentos. Sin embargo, se le ha negado la atención y suministro al no tener regularizada su situación migratoria. El criterio objetivo es el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo la urgencia de proteger un derecho fundamental. 32 corresponde al expediente T8.510.382. Su ruta de acceso es una preselección
Y se trata del caso de una mujer que perdió una trompa por un embarazo ectópico, quien ha intentado por varios años quedar embarazada y no cuenta aún con diagnóstico por la EPS, ordenado por la EPS. Por medio de la tutela solicita que se le incluya en un programa de fertilización asistida. El criterio objetivo es el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. Esos son los casos que han sido seleccionados para efectos de su acumulación y para efectos de su reparto. Por lo tanto, con el doctor Alberto Rojas disponemos la acumulación y el ulterior reparto por sorteo, y para tal efecto, en consecuencia, le cedemos el uso de la palabra en este estado a nuestra secretaria general de la Corte, doctora Marta Sáchica, para que, de acuerdo con los números de los expedientes antes expuestos, proceda al respectivo sorteo. Doctora Marta Sáchica. Gracias, doctor Ibáñez, doctor Rojas. En este momento voy a presentar el aplicativo de reparto, en donde están ordenados en la misma forma en que lo leyó el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Y en este momento, pues vamos a armarlos. No sé si esté presente, está hoy 15 de diciembre de 2021, la hora en que se activó el aplicativo 8:52:36, y están, como ustedes pueden ver, del primero hasta el último, en los 32 casos en el mismo orden en que fueron leídos por el doctor Ibáñez, hasta el 32. En el primer grupo van a ir todos los magistrados, incluido el presidente, entonces marcamos los 9 primeros grupos, van 2 casos acumulados donde solamente señalamos el primero. Sin embargo, yo iré haciendo un recorderis sobre lo que es el caso, cada uno de estos casos. Ya están marcados los 9. En la parte inferior, vamos a mirar, están los 9 magistrados, y solamente cuando ustedes me den la orden, entonces aplicaría el botón de reparto. Proceda de conformidad, doctora Marta. Bueno, señor. Bueno, el resultado de este primer sorteo es el siguiente. Expediente 8.387.009 le correspondió a la doctora Cristina Pardo. Sin embargo, quiero informarle a la sala que hay un problema, porque este caso fue objeto de insistencia para su selección por la doctora Cristina Pardo Schlesinger, y de acuerdo con el reglamento no se puede repartir, hay una inhabilidad para repartirle el mismo caso en el que ella haya insistido. Entonces, sin variar pues el sorteo que se hizo, no sé qué disponga la sala al respecto. No sé, doctor Alberto Rojas, si disponemos que en ese caso lo excluyamos del reparto para hacerlo a continuación en el siguiente listado, si le parece, doctor Rojas. Se da, coloca este nuevo grupo de reparto y se excluye de este. Entonces, yo no sé, doctora Marta, si sea posible sustituir este caso, que es el primer caso, por el caso subsiguiente después del número 9. Sí, el subsiguiente le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz, 8.397.515. Digo subsiguiente, está en número 10, doctora Marta. No, señor, no, señor. De acuerdo con el orden de lectura que se hizo, el número 2, que es el que sigue, es el 8.397.515, que es un caso del Cabildo de cableado eléctrico de una institución donde están niños en protección, que le había correspondido a la doctora Gloria Estela Ortiz. Ese sí fue objeto de preselección sin insistencia, ¿no? Entonces, insistencia del doctor Ibáñez. Marta, sí, doctora Marta, yo me refiero a sustituir por el siguiente, alternar esos dos. P8. Ya entiendo, ya entiendo. Es que tengo muy mal sonido. A ver, el número, si es que está oyéndose en eco, no sé, alguien debe tener 2 micrófonos abiertos. A ver, el número 10, voy a mirarlo en el informe,
que acaba de presentarse. El número 10 es porque es que no puedo cerrar el aplicativo. En caso, el número 10 era el 8.468.000. No, ese es el mismo. 0.99. Es que hay varios cuadros, perdón. Voy a mirar el último. Son los mismos, doctora Marta, es distinto. El 10 es muy parecido, pero no es lo mismo. Ah, sí, 8.468.099. Sí, tiene Exacto. toda la razón. Entonces, ese quedaría de una vez asignado a la doctora Pardo. Y el de la doctora Pardo se volvería a repartir en el siguiente grupo en vez del número 10. Exactamente, sí, señor. Magnífico, magnífico, muy buena solución. Entonces, vamos a continuar presentando esto. Pues yo no puedo manipular nada porque esto queda ya así. Después, no puedo eliminar, mejor dicho, el sorteo que se ha hecho aquí, y voy a seguir, continúo leyendo el resultado de este primer sorteo. El expediente 8.397.515 le correspondió a la doctora Gloria Ortiz. En este caso se trata de una solicitud a la ANLA respecto a la instalación de un cableado eléctrico que piensa hacer en esta zona, en donde está ubicada una fundación que protege a niños víctimas de violencia sexual. En el número 3, expediente 8.403.986, fue asignado por sorteo al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. Es un caso de múltiple parentalidad. Ese caso había sido objeto de insistencia del doctor. Bueno, no hay problema del doctor Reyes. El número 4, expediente 8.452.263, es un caso acumulado. En el que varios empleados de la alcaldía, por la extensión de la edad de retiro forzoso, les están exigiendo hacer una cotización mayor. Le correspondió al doctor Alberto Rojas, a la doctora Paola Meneses. El número 5, expediente 8.459.421, le correspondió al doctor Alberto Rojas. Es el caso del río Supía, que ha sido afectado por la minería ilegal. El número 6, expediente 8.460.321, es una acumulación que le corresponde al doctor Jorge Enrique Ibáñez. Es el caso de la revocatoria de pensiones hecha unilateralmente por Colpensiones. El número 7, expediente 8.461.630, fue asignado al doctor José Fernando Reyes. En este caso se trata de la liquidación de una EPS y las consecuencias que tiene eso para toda la empresa. El número 8.463.073 le correspondió a la doctora Diana Fajardo. En este caso se trata de una pensión de sobrevivientes de una persona cuyo esposo, que era el pensionado, falleció de COVID. El número 9, expediente 8.464.261. Con este terminamos. El doctor Alejandro Linares. En este caso se trata de una, digamos, controversia de un lote que se entregó a una madre como resarcimiento por un caso de violencia a una menor, violencia sexual. Comenzaremos la siguiente reparto con el número 11, porque ya el 099, y agregaríamos de nuevo el expediente primero que termina en 009. Vamos a dar entonces un nuevo reparto. Vamos a marcar para este grupo de primeras el que había sido repartido inicialmente a la doctora Pardo, y seguimos con el número 11, que es el 783, 3. Aquí van solamente 8, porque al presidente no le corresponde. 5, 6, 7, hasta el número 17. Expediente 8.473.092. Vuelvo y repaso. El 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la parte inferior vamos a excluir al presidente, al doctor Antonio José Lizarazo, y cuando ustedes digan, aplicamos el botón de reparto. Proceda de conformidad, doctora Marta. Gracias, doctor Ibáñez. Y el resultado de este segundo sorteo de 8 expedientes es el siguiente. Expediente 8.387.009 le correspondió al doctor Alberto Rojas. Es el caso de se invoca el derecho de defensa por parte de un juez que ha sido acusado de acoso sexual. El número 2, expediente 8.468.783, asignado a la doctora Gloria Estela. En este caso se trata de un traslado de un funcionario del IMPEC para estar cerca de su familia, donde hay un menor afectado por una discapacidad. El número 3, expediente 8.467.517, asignado a la doctora Cristina Pardo. En este caso se está pidiendo la prestación del servicio de transporte para una atención en salud. El número 4, expediente 8.469.116, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. En este caso se trata de una consulta de una comunidad afro para la instalación de unos paneles en donde ellos pues practican la pesca y sus actividades normales. El número 6, el número 5, expediente 8.469.765, asignado al doctor José Fernando Reyes Cuartas. En este caso se trata de una mujer trans que está siendo discriminada en su lugar de trabajo. El número 6, expediente 8.471.977, le correspondió a la doctora Diana Fajardo Rivera. En este caso se trata de un médico al cual le deben, que está trabajando muy duro en pandemia, al que no le adeudan muchos meses de salario. El número 7, expediente 8.472.476, es una acumulación que le correspondió al doctor Alejandro Linares. Es el caso de estos futbolistas que permanecen en la banca en el Atlético Nacional por una sanción que le impuso la DIMAYOR. El número 8, expediente 8.473.092, asignado a la doctora Paola Meneses. En este caso se trata de una persona afectada con VIH a quien se le ha legado el seguro de vida para tener acceso a una beca de Colfuturo. Terminamos entonces con el número 17, comenzamos el siguiente con el número 18, sí, el 18. Vamos a dar un nuevo reparto. Vamos al número 18, que es el que termina en 276. Y en este caso volvemos a marcar 9 casos porque van todos los magistrados en este reparto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 26 y 9. En la parte inferior voy a verificar que estén todos los magistrados, así es, y daríamos el clic para el reparto en el momento que ustedes lo dispongan. Proceda, doctora Marta. Gracias, doctor Ibáñez. Y el resultado de este tercer reparto es el siguiente. Expediente 8.473.096 le correspondió a la doctora Diana Fajardo Rivera. En este caso se trata de el cómputo del término de caducidad en una acción de reparación. El número 2, expediente T 8.475.176, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. En este caso se trata de 276, se trata de la instalación a un campesino de su red de gas. Que no lo ha cubierto. El número 3, expediente 8.479.025, le correspondió a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Se está reclamando por vía de tutela una pensión de sobreviviente. El número 4, expediente 8.480.043, es una acumulación de varias acciones contra providencias judiciales en que no se ha dado el acceso a la firma Colbank
en acceso a la justicia. Está reclamando la protección de ese derecho. Le correspondió al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 6, expediente 8.488.881, asignado al presidente, al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. En este caso se trata de la protección de la estabilidad laboral de una etnoeducadora. El 624 era un caso, perdón que me equivoqué al leer, el número 4, la acumulación se refiere a estas acciones de Colbán. Y el 624, que es el número 5, el 8.480.624 que le correspondió al magistrado Alberto Rojas Ríos, es un caso de protección de un líder social que está amenazado. Ya el del presidente lo leímos, era un caso de estabilidad de no educadora que termina en 881. El número 7, expediente T 8.490.712, le correspondió al doctor Alejandro Linares. En este caso se trata de una indígena que es víctima reconocida por la UARIF, pero no le han reconocido, no le han permitido registrar como víctima a uno de sus hijos, una persona de avanzada edad. El número 8, expediente 8.495.356, le correspondió a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. En este caso se trata de definir un caso no muy claro de desaparición forzada. El número 9, expediente 8.495.374, asignado al doctor José Fernando Reyes. En este caso se trata de un caso de alimentación de reclusos, de personas detenidas en Palestina Caldas. Parece que les están dando alimentos en descomposición. Y finalmente, pues ya concluimos con este tercer reparto e iríamos a partir del número 27, que sería el último, del 27 al 32. El número 27. Doctora Marta. Sí, doctor. Quisiera ver la posibilidad de que se haga una aclaración en el reparto hecho a Alberto Rojas y a Linares, que creo que se cambió el contenido de la asignación. Sí, sí, yo leí, es que no tengo doble pantalla y me ha tocado anotar a mano, entonces había anotado mal el número, ya me devuelvo en este instante y volvemos a leer. El número de expediente T 8.480.624 le correspondió al doctor Alberto Rojas Ríos. En este caso, el tema que se aborda en esta tutela es la protección a un líder social, protección que se está pidiendo a la Unidad Nacional de Protección y a la UARIF. Ahora bien, el caso del doctor Antonio José Lizarazo, que es el 8.488.881, es un caso de protección de estabilidad reforzada a una etnoeducadora. Y el número 7, expediente 8.490.712, que le correspondió por sorteo al doctor Alejandro Linares. Se trata del registro de un hijo de una víctima, es una mujer de 72 años, indígena, que no le han permitido registrar su hijo porque le piden una serie de documentos, bueno, en fin, para demostrar esa afiliación. No sé si quedó claro. Sí, doctora Marta. Quedó muy claro. Gracias, doctor. Muchísimo mejor. Bueno, vamos de nuevo entonces a pasar al último reparto, el cuarto, que comienza a partir del número 27. En este caso solamente son 6 procesos que restarían, en que van 8 magistrados nomás, 2, 3, 4, 5 y 6. Con esto se concluye. Y excluimos al presidente porque en el último reparto él estuvo incluido. Vuelvo y repaso. A partir del 337, 382, correcto. Y están 8 magistrados en este sorteo. Proceda, doctor. Gracias, doctor Ibáñez.
Bueno, el resultado de este cuarto reparto y último reparto es el siguiente. El número 1, expediente 8.497.337, le correspondió al doctor Alberto Rojas Ríos. En este caso se trata de una tutela instaurada contra la sección cuarta del Consejo de Estado porque se está alegando que no se cumplió el quórum en una sentencia que se profirió. El número 2, expediente 8.498.526, asignado al doctor Alejandro Linares. En este caso se está controvirtiendo el incumplimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades, el presunto incumplimiento de la sentencia SU 462 del año 2020 por el pago de una recompensa prevista por una ley del año, ley 1116. El número 3, expediente T 8.505.314, asignado a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. En este caso se trata de la cancelación de una matrícula inmobiliaria a través de una tutela. El número 4, expediente T 8.505.831, asignada al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. En este caso se trata de un recluso que está pidiendo, una persona privada de la libertad que está pidiendo que le asignen trabajo para poderlo cumplir en el tiempo de reclusión. El número 5, expediente 8.506.784, asignado a la doctora Cristina Pardo. En este caso se trata de una niña venezolana, una menor venezolana, una menor de edad venezolana que sufre de hipoxia y está pidiendo su atención en salud, está en situación irregular y por eso se le ha negado el suministro de algunos elementos para su tratamiento y su rehabilitación. El número 6, expediente 8.510.382, finalmente le correspondió al doctor José Fernando Reyes Cuartas. En este caso se trata de una mujer que está pidiendo la fertilización a cargo de la EPS, la fertilización asistida. Con esto concluiríamos este reparto. Yo hago la captura de pantalla de cada uno de estos repartos y se los haré llegar en breve apenas termine la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de presentar pantalla para no estar molestando. Doctora Marta, le ruego el favor de leer que estaban antes del reparto los casos acumulados, asuntos que se encuentran en trámite de revisión, que son Sí, dos señor. asuntos, tiene 4 acumulados, para que nos indique finalmente a qué magistrado le corresponde conocer de estos expedientes acumulados, doctora Marta. Inmediatamente. La primera acumulación está conformada por los expedientes 8.464.250, 8.464.951, 8.484.811 y 8.489.328 que se acumularían al expediente 7.867.632, cuya ponencia está a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y en esta acumulación se aborda el tema de nulidad del traslado entre regímenes pensionales. Bueno, en la segunda acumulación es el expediente 8.473.048, que la sala dispuso acumularlo al expediente 8.018.193, cuya ponencia está a cargo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. En este caso se trata de la protección de un líder social. Estos son los dos casos. Muchísimas gracias, doctora Marta. De conformidad con lo anterior, se ha producido tanto la acumulación de los expedientes a los asuntos que están en trámite, por una parte, y por la otra, se ha realizado el respectivo sorteo público de los casos que fueron debidamente estudiados y seleccionados conforme a las rutas de acceso en los términos del reglamento de la Corte. Y de esta forma, entonces, damos por culminada la actuación cumplida por esta sala de selección. No sin antes, doctor Alberto Rojas, agradecerle a usted y a su equipo de manera muy especial por la manera profesional
técnica y absolutamente entregada a el trabajo de revisión y selección, conjuntamente con el equipo que conforma el despacho a mi cargo, más el excelente trabajo, como siempre, de la Secretaría de la Corporación, dirigida por la doctora Marta Sáchica y todo su talento humano. Entonces, quiero darles un especial agradecimiento a cada uno de esos despachos. Sin perjuicio del agradecimiento que a su turno queremos expresar a cada uno de los despachos de cada uno de los magistrados de la Corte que adelantaron en su correspondiente trabajo los procesos de preselección a partir de el análisis de las reseñas que nos permitieron en consecuencia analizar los asuntos sometidos a consideración de la sala última de esta Corte para este año de selección. Entonces, en nombre de todos ustedes, quiero darles un agradecimiento también a ustedes y a todos los magistrados de la Corte y a sus equipos por la forma como procedieron en esta sala de selección, que sin lugar a dudas es la misma forma como han procedido en los demás casos anteriores. Y por supuesto, agradecerles inmensamente la participación a los representantes de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que están en esta sala. Y a su turno agradecerles inmensamente a todos los ciudadanos que siguen de cerca el trabajo de la Corte y en particular de una manera especial para efectos de monitorear y garantizar el cumplimiento fiel y exacto conforme a las reglas de transparencia, de objetividad, de moralidad y de ética, la manera como adelantamos, y en este caso la Corte Constitucional adelanta en estas salas de selección los respectivos estudios para efectos de seleccionar, repito, estas sentencias que provienen de los distintos despachos judiciales. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias, sin perjuicio de lo que ustedes, doctor Alberto Rojas, quisiera adicionar. Muchas gracias. Gracias, doctor José Enrique. Yo solo quiero sumarme a todos los agradecimientos que usted ha formulado, que usted ha expresado. Una sala de selección, en este caso, la sala 12 de selección de esta fecha, es el trabajo de un conjunto de personas, los despachos a cargo de la misma. Les reitero agradecimiento al despacho del doctor Jorge Enrique Ibáñez, mi despacho consagrado igualmente a la misma tarea, todos los equipos de los 8 o 7 magistrados restantes que contribuyen obviamente con su aporte de el estudio minucioso de cada caso y la eventual posibilidad de elaborar una ficha que implica una especie de preselección o un llamado de atención para que la sala de selección dedique un estudio más detallado de los casos que tienen dichas fichas como propuesta. La doctora Marta Sáchica, su consagración de siempre y nuestro agradecimiento por lo que nos ayuda para la culminación de esta sala llevada a cabo, como lo han visto todos los presentes y lo han escuchado, con la más absoluta transparencia y el rigor que siempre se aplica en todas las actuaciones de la Corte Constitucional. Les deseo un feliz día a todos y no sé si el doctor Enrique quiere hacer el remate final. Doctora Marta, de nuevo gratitud, gratitud y gratitud. Doctora Marta, pues de nuevo muchas gracias a todos y con ello damos por terminada esta audiencia. Y para todos, una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Muchas gracias. Una feliz Navidad para ustedes y para todos. Última sala. Muchas gracias.